¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar el siguiente problema, pero antes no nos olvidemos que el reto del día es que debemos superar al menos las 100 vistas y de esa forma me estarías ayudando con el canal también para que tenga más visualizaciones. Bueno, este ejercicio lo extraje en realidad en una página de Facebook de un grupo muy conocido de estudiantes que es HEX, así que vamos a desarrollar este problema, en este caso en un video, ¿no? Porque a veces es más práctico de esa forma para entenderlo a detalle. Nos dice que hallemos las reacciones en los apoyos del punto A y el punto E, que son un apoyo fijo, el punto E, perdón, y el punto A es un apoyo móvil. Además determine la fuerza en los elementos CD, este de acá, luego el elemento CF y finalmente el elemento GF. Cuando nos piden esas barras, que más o menos si yo aplicase un corte, podemos indicar que ese sería el corte ideal, ¿sí? Indique si los elementos están en tensión o en compresión. Entonces, por lo que vemos, es un ejercicio típico de armaduras, donde vamos a tener que aplicar el método de los cortes o el método de las secciones, como también se le conoce. Así que ya les adelanté, el corte más o menos se estaría aplicando en esta parte para que de esta forma estas tres fuerzas se pueda equilibrar de algún modo. Lo primero que voy a hacer es identificar cuántas reacciones va a tener la estructura. Un apoyo móvil sabemos que tiene una reacción a y un apoyo fijo tiene dos reacciones, reacción y una reacción horizontal a X. De una vez, si tú aplicas las condiciones del equilibrio que son tres, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de momentos, todo esto lo igual a cero. Cuando yo aplique sumatoria de fuerzas en X, si te das cuenta no hay fuerzas horizontales, por lo tanto la reacción EX no tendría con qué equilibrarse. Así que de frente podemos indicar que la reacción EX vale cero. Falta la reacción AY y EY. Para eso podría aplicar yo lo que es sumatoria de momentos, porque si aplico sumatoria de fuerzas en Y ahorita, todavía no podría calcular esas reacciones ya que son dos fuerzas o reacciones verticales y solamente estaría usando una ecuación. Para eso voy a aplicar la otra ecuación que es sumatoria de momentos. Aplicamos entonces sumatoria de momentos, puede ser en el punto A o en el punto E en realidad, en cualquiera de los dos, para que de esa forma se determine una reacción. Voy a tomar momentos en el punto A. Voy a suponer que el momento en sentido antihorario es positivo igual a cero. Recuerda nada más que la reacción Y es una fuerza vertical y la distancia va a ser hasta el punto A, ¿sí o no? Este es el punto E y la distancia debe ser en este caso perpendicular a la fuerza. Hasta el punto A, ¿cuánto sería esa distancia si te das cuenta? Sería 1.5 por 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? 1.5 por 4 estaría dando 6 metros. Ahí lo tenemos. Y esta fuerza como va hacia arriba, y la distancia es hasta el punto A, me va a generar un momento en sentido antihorario. Eso sucede con la fuerza vertical que va hacia arriba. Si te das cuenta, para la fuerza vertical que va hacia abajo, también la distancia, por lo que veo, para esta fuerza de 6 kN va a ser también la misma distancia de 6, pero en este caso, como va hacia abajo, me produce un momento horario. Y ahí cambian los signos, pues. Yo estoy suponiendo que el sumatorio de momentos en el punto A antihorario va a ser positivo, así que la reacción Y es antihorario, este positivo, pero la fuerza de 6 kN sería horario, así que le corresponde negativo. Más o menos date cuenta cómo se estaría trabajando entonces. Vamos a colocar acá reacción Y por la distancia 6, positivo. Este de aquí es negativo, menos 6 por 6. Y todas las fuerzas que van hacia abajo hasta el punto A, si te das cuenta, va a tener un sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Menos 9 por 1.5 por 3, esa es la distancia, sería 4.5. Esta fuerza de 12, menos 12 por 1.5 por 2, 3. Finalmente, bueno, faltan dos más, menos 6 por 1.5. Y si te das cuenta, la fuerza de 4 kN pasa por el punto A, así que no va a producir ningún momento porque no tiene ninguna distancia. E igual a 0, vamos a ver si nos falta algo. 6, 9, 12, 6, sí, es correcto. Vamos a despejar finalmente la reacción Y para ver cuánto nos estaría dando. En este caso me va a dar un valor de 20.25 kN. Vamos a comprobar nuevamente. 6 por 6, 9 por 4.5, más 12 por 3, finalmente más 6 por 1.5 entre 6. ¿Sí?
me está dando esa reacción, me dio positivo, quiere decir que va hacia arriba porque así yo lo he considerado. Si me hubiese salido negativo, nada más se le cambia el sentido, que sería hacia abajo. Ya tenemos la primera reacción. Ahora vamos a encontrar la otra reacción aplicando sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba vamos a indicar que es positivo igual a 0. Sería de esta manera. La reacción a Y, menos 4, menos 6, menos 12, menos 9, menos 6 y más EY, que vale 20.25. Igual a 0. Vamos a ver cuánto nos estaría dando la reacción a Y. Me da un valor de 16.75 kN, positivo también, quiere decir que va hacia arriba porque así lo he considerado inicialmente. Ya tengo entonces las dos reacciones, con esto ya podríamos calcular las fuerzas internas, pudiendo aplicar el método de los nudos o el método de los cortos. Pero en este caso, si te das cuenta, nos pide nada más la fuerza CD, CF, GF. A ver, me parece que hay una fuerza más que no lo había tomado en cuenta. La barra CG. La fuerza o la barra, perdón, que está acá en el punto medio, también lo vamos a calcular. Bueno, hasta ahí ya tengo las reacciones. Voy a ir colocando, porque necesito espacio. Esto sería 16.75. Y acá la reacción Y 20.25 kN. Ahora sí, podemos borrar esto de acá. Y vamos a aplicar justamente ese corte. Voy a enumerarlo de esta manera: corte 1, pero yo debo saber de qué parte o en qué extremo debería trabajarlo, porque si tú aplicas un corte es como si estuvieras separando la estructura en dos, ya sea trabajando con la parte derecha o con la parte izquierda. A veces, ¿qué es lo que nos puede convenir más? Obviamente un tramo o una parte de la estructura donde haya menos cargas, donde haya menos reacciones y de repente también menos distancias. Cuando aplico o trabajo con la parte derecha, solamente veo que hay dos fuerzas verticales y una reacción, y la distancia es corta. Si trabajo con la parte izquierda, tengo la fuerza de 12, 6, 4, la reacción y la distancia más larga. Depende de cada uno, en realidad, de las dos formas te tiene que salir el mismo resultado. Entonces vamos a tomar la parte derecha, decimos así. Y lo que hago es volver a dibujar la misma estructura. A ver, voy a ver si puedo copiarlo mejor. Vamos a recortar más o menos hasta acá. Ahora sí. Como estoy trabajando con la parte derecha, yo debo saber o qué tipo de comportamiento debería trabajar mi armadura. La fuerza FG, yo voy a denominarlo como si estuviera trabajando en tracción. Y voy a colocar fuerza FG. Luego esta otra barra sería la fuerza FC, también lo voy a considerar en tracción. Es mejor considerarlo así. También lo puedes considerar en compresión, ¿sí? Pero bueno, como les digo o como consejo, es mejor trabajarlo en tracción. Ya si te sale negativo, quiere decir que trabajaba en compresión. Fuerza FC. Y acá sería la fuerza DC. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aplicando nuevamente las condiciones del equilibrio, si te das cuenta, la fuerza FC y la fuerza DC concurren en un mismo punto, ¿sí o no? ¿Qué punto o qué nudo viene a ser ese de acá? Viene a ser el nudo C. Entonces voy a aplicar esa condición que es sumatoria de momentos en el punto C. Voy a decir que antihorario es positivo igual a 0. ¿Por qué he aplicado momento en el punto C? Porque ahora estas dos fuerzas, como estoy aplicando en ese punto, no va a producir momento. En otras palabras, estas dos fuerzas se anulan. ¿Y qué es lo que podría calcular como única incógnita? Sería la fuerza FG, ya que esta reacción ya lo tenemos calculado también. Esto de acá es 0. Pero acá tengo que descomponer, obviamente, ¿no? Vamos a descomponer esta fuerza en X y en Y. Pero para eso debería saber cuánto sería este ángulo. Voy a denominarle alfa. Hasta aquí, hasta el punto H, mide 1 metro esta altura. Hasta el punto G, o mejor dicho, el punto C hasta el punto G vale 2. Así que es una estructura simétrica también, ¿no? En esta parte. Así que esto le va a corresponder 1 metro.
sumado con este 1 metro, finalmente me da 2. Entonces acá tengo que aplicar arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que sería 1, sobre el cateto adyacente, que es su base. ¿Cuánto es? 1.5. ¿Cuánto nos estaría dando ese ángulo? Me da un valor de 33.69 grados. Con ese ángulo voy a trabajar. Ahora sí puedo descomponer. Sería acá la fuerza Fg coseno de alfa. Y acá sería la fuerza Fg seno de alfa. Aplico entonces el momento en el punto C. Ya les indiqué, fuerza que va hacia arriba hasta el punto C va a ser antihorario, va a ser positivo. 20.25 por esta distancia hasta el punto C. Vamos a colocar acá, es 1.5. Sería la suma, 3. Esta fuerza 6 va hacia abajo, sería negativo, menos 6 por 3. ¿Qué más? Acá hay una fuerza de 9, no nos olvidemos, eso lo está tapando. Va hacia abajo, me produce un momento horario, va a ser negativo. Menos 9 por la distancia, que solamente sería 1.5, pues, ¿no? Porque 9 está actuando en este eje. Y acá esta fuerza que he descompuesto sería la fuerza Fg seno de alfa, que va hacia arriba. La distancia es 1.5 y me va a generar un momento antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Más la fuerza Fg seno de alfa por 1.5, y finalmente esta fuerza Fg coseno de alfa, que va hacia la izquierda. La distancia sería esta altura, que mide 1 metro, si te das cuenta. Como va hacia la izquierda, me genera un momento hasta el punto C en sentido antihorario, por lo tanto también va a ser positivo. Más la fuerza Fg coseno de alfa por 1 metro. E igual a 0 porque no hay más fuerzas que produzcan momento. Vamos a ver o despejar cuánto sería la fuerza Fg. Me está dando un valor de menos 17.577 kN. Quiere decir que en este caso esta fuerza está trabajando a compresión porque nos dio negativo, ya que inicialmente yo lo estaba considerando en tracción. Ya tenemos la primera fuerza, faltaría nada más las demás, que viene a ser la fuerza Fc dc y la última, que es la fuerza Cg. Entonces ya tenemos calculado esta fuerza. Voy a ir colocando, o al menos voy a identificar cómo es que estaría trabajando. Vamos a borrar esto de acá. Indicamos que la fuerza Fg trabaja en compresión, por lo tanto son fuerzas que entran a los nudos. 17.577 kN. Ahí está. Bueno, esto de acá puedo borrarlo. Y ahora vamos a aplicar otra de las condiciones, que podría ser sumatoria de fuerzas en X o en Y. Pero si te das cuenta, no me va a convenir esas dos condiciones, porque todavía tengo dos incógnitas. Aunque veo que aplicando sumatoria de fuerzas en Y, veo que sí es conveniente para la fuerza Fc. Sin tanto rodeo, vamos a ver cómo sería. Voy a aplicar ahorita mismo lo que es sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba es positivo igual a 0. ¿Qué sucede acá? Esta fuerza Fc, que también tiene un ángulo de inclinación, vamos a ver cuánto es. Este de aquí es alfa, 1, 1. Por lo tanto acá también va a ser alfa, ¿sí o no? Esto es por congruencia de triángulos en realidad. Y si no me crees, en realidad podrías acá tú aplicar nuevamente arco tangente. Dices que eso sea otro ángulo, quizás sí. Se lo pone ¿cuánto? 1. También miren, se lo pone 1. Y la base es 1.5. Así que va a ser el mismo ángulo. No hay nada de otra ciencia en ese aspecto. Así que acá también le va a corresponder alfa. Y descompongo. Esto sería la fuerza Fc coseno de alfa. Y acá sería la fuerza Fc seno de alfa. Aplico sumatoria de fuerzas en Y. Sería la fuerza Fg seno de alfa positivo. Acá hay un 9 hacia abajo, negativo. Este 6 más 20.5, 25, perdón. Y acá esta fuerza que he descompuesto.
menos la fuerza FC seno de alfa. No hay más fuerzas verticales por lo que veo, ¿no? El 9 ya lo colocamos, así que igual a 0. Vamos a despejar cuánto sería la fuerza FG. Perdón, la fuerza FC era. Sí, voy a corregir ahí. La fuerza FC. Me está dando un valor de menos 27.042 kN. Negativo también quiere decir que está trabajando a compresión. De repente hay otra forma de determinar esta fuerza. Claro que sí. Y sería aplicando, bueno, para hallar la fuerza Fc, podría aplicar momentos en el punto D. ¿Por qué en el punto D? Porque en ese punto estaría anulando la fuerza DC. Esa fuerza Fg ya lo he calculado. Y podría determinar nada más la fuerza Fc, descomponiendo. Por eso, como les indico, hay dos formas. Voy a hacerlo de esta parte, a ver, quizás de una forma más rápida. A ver, sumatoria de momentos en el punto D, partidario positivo igual a 0, sería 20.25 por 3, no, por 1.5, menos 6 por 1.5, estas fuerzas se anulan, entonces sería más la fuerza Fg, que es negativo, sería menos 17.577 coseno de alfa por 1. Y acá tengo que descomponer esto de acá, más fuerza Fc coseno de alfa por 1. Y veo que no hay más fuerza que produzca momento, ¿no? Hasta el punto D. Así que esto de acá igual a 0. Me tiene que dar lo mismo en realidad, porque sabemos que hay diferentes formas, ¿no?, de hallar un problema. Vamos a ver cuánto sería la fuerza Fc. A ver, justamente estoy comprobando acá esta parte. Sí, efectivamente cuando aplico momentos en el punto D me está dando un valor de menos 8.113 kN. Y es bueno siempre comparar de diferentes formas, porque a veces cuando uno realiza de esta manera se da cuenta y dice, bueno, acá me salió un valor, pero aplicando la otra condición me da otro valor. Y es que en realidad no es que esté mal, simplemente que de repente nosotros habremos cometido algún error en algún cálculo de sumando o restando, ¿sí? Y yo lo acabo de comprobar. Cometí un error acá con la calculadora, por eso me está dando este valor. Pueden operar ustedes, recuerden que la fuerza Fg era negativo, ¿no? Porque sin compresión nos estaba dando. Entonces acá tenía que reemplazar nada más. Y bueno, comprobando nuevamente, veo que acá recién me estaría dando menos 8.113 kN. Siempre es bueno comprobar en realidad, ya que aplicando momento en D me está dando este valor. Porque de repente, ¿qué hubiera pasado si acá me daba, no sé, 5? Y cuando aplicaba momentos en D me da otro valor, quizás 7. ¿Cuál de esos estaría bien? Para eso debes comprobar nuevamente de forma más detallada o exacta, para que finalmente puedas darte cuenta cuál sería el valor final, ¿no? Ahí está, estamos comprobando que sería menos 8.113 kN. Ya tengo entonces la fuerza Fc, también en compresión, 8.113. Acá podría aplicar lo que es ya sumatoria de fuerzas en X. Miren, voy a borrar esto. Sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha es positivo igual a 0. Coloco, en este caso, a ver, me parece que he borrado esto. Acá hay una fuerza de 6. Acá es 9.
Lo borré con toda la imagen por lo que veo. Bueno, no importa. Acá sería menos la fuerza Fg coseno de alfa menos la fuerza Fc coseno de alfa, porque son fuerzas horizontales que van hacia la izquierda. Y acá sería la incógnita menos la fuerza DC, ¿no? Es la única fuerza horizontal en ese caso. Acá ya no nos va a importar la distancia porque no estamos aplicando momentos, solamente sumatoria de fuerzas en X. Y bueno, solamente es cuestión de reemplazar, ¿no? Para despejar la fuerza DC, ya que la fuerza Fg ya lo tengo calculado y la fuerza Fc también. Menos porque estas fuerzas son en compresión, recuerden, estamos colocando negativo, finalmente va a ser positivo. 17.577 coseno de 33.69 más la fuerza Fc, que es 8.113 coseno de 33.69, nada más. Vamos a ver qué valor nos estaría dando. Me da una fuerza interna de 21.375 kN. ¿Cuál es la otra forma? Quizás, bueno, me dio positivo, que dice que en este caso sí, ha sido correcto como lo hemos considerado en tracción. Ahora vamos a indicar si este resultado sería correcto. Podríamos aplicar otra condición quizás para compararlo, aplicando momentos en el punto F, porque en el punto F se anulan estas dos fuerzas, si te das cuenta, y puedo calcular directamente la fuerza DC. Entonces aplicamos sumatoria de momentos en F, antidario positivo igual a 0, entonces acá lo voy a hacer más rápido ya porque se sobreentiende. 20.25 por, o sea que es 1.5, no 6 por 1.5, todo esto se anula y acá me va a quedar esta fuerza, sería menos la fuerza de C por 1, que es la altura de aquí, del punto D hasta el punto F, igual a 0. Vamos a ver qué valor nos estaría dando. Fuerza DC, a ver, acá está confundiendo un poco, a ver, fuerza DC por 1, ahora sí. La fuerza DC, vamos a ver cuándo sería. Efectivamente, ¿no? Nos está dando 21.375 kN. Ahí está. Se está comprobando entonces de manera correcta que ese sería el valor. Me da en tracción, vamos a denominarlo de esa manera. Tracción es la fuerza que sale del nudo. En vez de compresión era esa fuerza que entran a los nudos. Ya tenemos casi todas las fuerzas. Veo que nos piden una más, que es la fuerza CG, por lo que veo. Aunque esta fuerza CG ya aplicando el corte quizás no se podría ahorita calcular, me parece. A ver, igualmente vamos a comprobarlo. A ver, de repente algún corte en específico. Sí, ya lo vi. Mire, vamos a copiar esto de acá. Vamos a ir un poco más abajo. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar un corte de esa manera. ¿Qué sucede acá? Estaría generando esta fuerza, ¿sí? Yo lo voy a trabajar con la parte derecha. Se produce este corte, lo estoy considerando en tensión. Ahí está. ¿Y qué sucede en este caso? Vamos a tener este tipo de estructuras. Va a ser más conveniente trabajar con la parte derecha, quizás, porque con la parte derecha yo podría tomar en cuenta esas fuerzas que ya he calculado. Por si trabajo con la parte izquierda todavía creo que no sería muy conveniente. Pero igual ustedes podrían ver, ¿no?, si se podría determinar de esa misma manera. Vamos a trabajar con la parte derecha. Voy a denominarle corte 2. Y acá yo lo voy a dibujar así. En este punto de acá, la fuerza GH, que sería la fuerza GC. Y acá toda la estructura. Más o menos hasta acá. Y acá está la fuerza FC. No, todo esto de aquí va a concurrir en este mismo punto. Concurre en ese mismo punto, que es el punto C.
Este de aquí es el punto H. Y acá también se está cortando. A ver, creo que este de acá no lo he considerado. Este de aquí, este es el nudo. Y acá está la otra fuerza. Estas tres fuerzas de acá, que lo estoy subrayando con color rosado, si te das cuenta ya los tengo calculados, ¿sí o no? Ya están calculados porque... Bueno, perdón, esta parte de acá no. La fuerza FC ya está calculado, como también la fuerza DC. Esas dos fuerzas sí se están calculando. Pero la fuerza FC, a ver, la fuerza GC era. Sí, la fuerza GC es la que todavía no he calculado. Esto de acá que estoy hablando de amarillo, todavía no lo tenemos calculado. Pero a su vez también se estaría generando una fuerza GH. Lo que yo haría es lo siguiente. Voy a aplicar sumatoria de momentos en el punto H. ¿Por qué en el punto H? Porque de esa manera estaría anulando lo que viene a ser la fuerza GH y solamente me quede como incógnita la fuerza la fuerza GC, perdón, ¿no? ¿Ya te diste cuenta? Entonces hay que ver siempre esos aspectos, saber dónde cortar para solamente generar una incógnita que va a ser la fuerza que queremos calcular. A ver, esta reacción de acá era 20.25 y las distancias correspondientes, ¿no? Hasta el punto H va a ser 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Antihorario positivo e igual a 0. Sería acá 20.25 por 4.5, ¿no? Menos 6 por 4.5, menos 9 por 1.5, 1.5 hasta el punto H sería 3. Acá la fuerza de 12, menos 12 por 1.5. Acá tendría que descomponer, bueno, aunque si te das cuenta, miren, esta fuerza acá descompongo en X y en Y. A ver, si esta única fuerza nomás se tendría que descomponer. La descomposición horizontal pasa por el mismo eje, ¿sí o no? Así que no produce momento. Pero esta descomposición vertical sí va a producir momento. ¿Cuánto sería esta fuerza vertical? La fuerza FC, recuerda que era en compresión, ¿no? 8.113. Así que yo mejor en estos casos lo voy a considerar así. Voy a asignarle que sea ya una fuerza en compresión, así. Vale 8.113, pero la descomposición vertical, recuerda, a ver, este es el ángulo de alfa, coseno es la horizontal y seno es la vertical. Sería 8.113, seno de alfa que es 73.69. ¿Qué valor sería ese de ahí? Esto me da 4.5, una fuerza vertical que sería hacia arriba. Y acá va hacia arriba, me va a producir un momento antihorario y va a ser positivo. Más 4.5 por 3, ¿no? Ya que la descomposición horizontal, te das cuenta, pasa por el mismo eje y no produce momento. Y ahora sí, la incógnita que tenemos acá sería va hacia abajo menos la fuerza GC por la distancia, ¿no? Hasta acá, que sería 1.5. ¿Qué más fuerzas nos estarían faltando? Veo acá la fuerza DC. ¿Cuánto era? La fuerza DC nos dio 21.375. Como va hacia la izquierda, el momento que se va a producir desde ese punto hasta aquí, que sería del punto B hasta el punto H, que mide 1 metro. Me va a generar un momento horario, por lo tanto va a ser negativo. Ahora sí, ¿no? Ya está todas las fuerzas, esta de acá se anula. Espero que no me falte ninguna fuerza. Igualmente, si hay algún error, ustedes podrán corregirlo o comentarlo. Vamos a ver entonces cuándo sería la fuerza que se... Esto de aquí es entre 1.5 y finalmente la fuerza GC me da un valor de 7.5 kN.
Me dio positivo, quiere decir que esta fuerza está trabajando en tracción. Ahí lo tenemos. ¿Cómo podemos verificar entonces? Bueno, en esta ocasión no he querido usar el programa FTool en realidad. Espero que todos estos cálculos sean los correctos nada más. Hay que saber bien aplicar la teoría o al menos la parte práctica. Otro corte quizás que me pueda determinar esta fuerza. En realidad eso ya lo dejo para ustedes. Para mí este es el corte más necesario que he podido evaluar en realidad. Así que cualquier consulta, cualquier duda puedes comentarlo y yo los estaré leyendo. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.